Sistemas de representación del espacio. Esta es nuestra primera clase para abordar los contenidos de la segunda unidad de la materia, que busca recorrer las distintas formas de pensar el espacio tridimensional en la bidimensionalidad que en nuestras sociedades occidentales se han desarrollado durante los últimos siglos. ¿Por qué decimos en las sociedades occidentales y hagamos un encuadre temporal tan particular? Porque en realidad, dice Frank Castell, en el texto que ustedes tienen en la bibliografía, las sociedades habitan los espacios plásticos como habitan los espacios geográficos. Es decir, cada cultura a lo largo de la historia fue desarrollando su propia espacialidad y su propia representación de esa espacialidad en la bidimensión. En la primera unidad nosotros vimos cómo la arquitectura manifiesta significados existenciales de una cultura, es decir, cómo las distintas sociedades, de acuerdo con su modo de pensar, han ido desarrollando distintas tipologías que han puesto en construcción en la espacialidad tridimensional. Lo que vamos a ver en esta unidad es cómo las mismas sociedades quizás desarrollaron distintas formas de representar ese espacio a la hora de figurarlo en la bidimensión. Y cómo, de algún modo, definir ese tipo de espacialidad también termina de consolidar una determinada visión de mundo. Si ustedes buscan el texto de Frank Castell, que habla justamente de la construcción del espacio plástico y luego de la destrucción, lo que van a conocer es la perspectiva que él construye desde una sociología del arte en donde considera el entorno sociocultural y plantea que la transformación de las distintas concepciones espaciales que se fueron dando a lo largo de los últimos siglos son consecuencia de las distintas visiones de mundo que cada una de esas configuraciones espaciales expresa. De este modo, él plantea que la Edad Media tiene un espacio compartimentado que en el Renacimiento se transforma en un espacio escenográfico. ¿A qué obedece la diferencia? A que lo que varía es la visión de mundo, ¿sí? Los artistas en el Renacimiento están dando cuenta de un mundo que cambió porque lo que hizo fue dejar de considerar una visión centrada en lo religioso, no porque en el Renacimiento no hubiera pintura religiosa, sino porque habían cambiado los intereses y también los comitentes, es decir, las personas que encargaban las obras. En la Edad Media el principal comitente es la Iglesia y por lo tanto aquel paradigma que se expresa en las obras de arte medievales es en general el que se corresponde con la visión cristiana, ¿sí? Si ustedes observan los distintos vitrales de la última etapa de la Edad Media, el llamado gótico, o si ven otro tipo de manifestaciones, como las pinturas de distintas vírgenes, ¿sí? En distintos momentos, van a encontrar un espacio no solo compartimentado, es decir, que cada una de las escenas está encerrada casi como si fuera una viñeta, sino que también van a encontrar que ese espacio está centralizado y jerarquizado. ¿Por qué? Porque el espacio que se está representando allí no es un espacio cotidiano, no es un espacio que forma parte de la vida de la gente, es un espacio trascendente, ¿sí? Es el espacio del dogma. De hecho, la representación de las distintas figuras religiosas, la representación de la Virgen, de Jesús, están estabilizadas mediante los distintos concilios que fueron definiendo que esa Virgen tenía que ser representada siempre como una mujer joven, con un manto azul, excepto en el momento de representar los descendimientos, en que es mostrada como una mujer mayor vestida de negro, que la figura de Jesús tenía que ser caucásica, es decir, que tenía que ser retratado como un hombre joven de piel blanca, ¿sí? Renunciando a su origen étnico histórico, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Lo que nosotros vemos como parte de la representación espacial en la Edad Media responde a una visión de mundo que se expresa de una determinada manera. Por ejemplo, ustedes tienen en el material de trabajo una de las vírgenes pintadas por Cimabue, Madonna en Majestad, una obra del Trecento italiano, sí, que está justo en el borde, terminando lo que son los procesos medievales, a punto de dar pie al verdadero Trecento que nosotros conocemos como tal, en donde se empiezan a desarrollar los principios del Renacimiento. En esa Madonna tenemos una característica representación de espacio medieval compartimentado, la figura central de la Virgen, rodeada de los ángeles, por una cuestión de jerarquía
¿sí? De jerarquía religiosa está dado el tamaño y la ubicación de los personajes. Eso va a cambiar inmediatamente con el desarrollo de otras pinturas que a partir del estudio óptico, ¿sí? Y de principios matemáticos van a empezar a desarrollar una espacialidad que de a poco se va a empezar a conectar con la humanidad de los personajes. Cambian los comitentes, como dijimos, cambia la visión de mundo, la institución iglesia se empieza a desarticular en esa situación de primacía que había estado durante los últimos 1000 años en la llamada Edad Media, y eso deja lugar a algunas variaciones que a su vez permiten que empiecen a aparecer otras formas de considerar las figuras, otras formas de considerar el arte vinculado con la religión. En el Renacimiento vamos a ver muchas obras de arte religioso, pero el modo de expresar esa religiosidad va a ser distinto, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a contar la historia de unos personajes que de a poco van a empezar a humanizarse, ¿sí? Los personajes del Renacimiento están más humanizados que aquellos que veíamos en las escenas de la Edad Media, y a su vez van a estar ambientados en un espacio que va a ser cada vez más escenográfico, ¿sí? Ustedes tienen el material de trabajo, una boda de la Virgen pintada por Giotto en 1304. Ahí pueden ver uno de los principios de lo que este espacio escenográfico representa, ¿sí? Cómo las figuras se apoyan en una incipiente línea de horizonte, cómo empieza a haber un esbozo arquitectónico, un fondo que de algún modo permite dividir a las figuras del resto de la escena, y también cómo los personajes empiezan a tener posiciones distintas, vestimentas, que empiezan a cobrar algo de tridimensión. Porque lo que está cambiando es la visión de mundo, ¿sí? Lo que está cambiando es esa homogeneidad que se empieza a romper y empieza a dejar lugar a nuevas posibilidades. ¿Qué tenemos entonces? Artistas en el Renacimiento que empiezan a construir esta idea de ilusión, ¿sí? De la que ya hemos hablado. Los principios del arte del Renacimiento están basados en la ilusión, en la mímesis, en la referencialidad, en la naturalidad que se busca que tengan los personajes respecto del mundo de lo cotidiano. A su vez, más allá de que las búsquedas de cada uno de estos artistas todavía no están unificadas, hay un principio común de entender que los cálculos matemáticos, la geometría, puede servir como una gran articuladora de esta invención que de algún modo representa la pintura, ¿sí? El dibujo prevalece por sobre el color, la línea por sobre el color y la forma, ¿sí? Y esto permite que a partir de la visión euclidiana del mundo se empiece a cubicar el espacio, a construir como un cubo que se puede ir poniendo en perspectiva. Exactamente. Es en el Renacimiento italiano, en este incipiente Trecento, en que se empieza a desarrollar el sistema de la perspectiva que permite representar el espacio tridimensional en la bidimensión y crear la ilusión de profundidad. Un sistema de representación tan poderoso que nosotros, hoy, 800 años después, no podemos dejarlo, ¿sí? Seguimos viendo las representaciones que no están realizadas dentro de este sistema como si estuvieran rebatidas, como si estuvieran mal hechas, ¿sí? De algún modo, las primeras expresiones de los niños, cuando empiezan a dibujar y a pintar, se salen de este sistema, justamente porque ellos todavía no están educados para leer el mundo en cuanto a la perspectiva. Nosotros que quizás pasamos por otras instancias de formación, ya no podemos salirnos de ellas. Así de fuerte es el sistema de representación que se fundó hace tanto tiempo y que todavía sigue vigente. De todos modos, en el momento del desarrollo de la perspectiva renacentista, se presentó una gran contradicción que fue esto de la pregnancia del color por sobre la ubicación que tenía en la escena. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros basamos nuestras imágenes directamente en el dibujo,
y de golpe tenemos un color muy pregnante, esa pregnancia hace que entremos en contradicción de planos. Ustedes pueden ver que casi todas las obras del Renacimiento, del primer Renacimiento, son más bien neutrales, no aparecen colores demasiado exaltados, ¿sí? Demasiado pregnantes. Por ejemplo, ustedes tienen en el material la obra de Piero della Francesca, La ciudad ideal de 1470, en donde pueden ver un espacio escenográfico pleno y donde no hay mayores contrastes, hay un neutro cromático que domina toda la escena, ¿sí? Ustedes saben que los colores, cuando están puros, no tienen ningún tipo de desaturación. Y luego nosotros podemos neutralizarlos, los podemos empezar a romper, podemos empezar a quitar la oscureza en la medida que los mezclamos con otros colores, ¿sí? Por decirlo en un lenguaje más bien llano, más bien general. Nosotros podemos desaturar el color al blanco, al gris o al negro, y también podemos desaturarlo por mezclarlo con su opuesto por el vértice en el círculo cromático. En ese caso se dice que lo vamos quebrando. Si yo mezclo el amarillo con violeta, obtengo un neutro cromático quebrado, ¿sí? Y luego, si yo desaturo el color porque lo mezclo con blanco, con gris o con negro, lo estoy desaturando al tinte, al tono o al matiz, ¿sí? Se utilizan mucho las desaturaciones al tinte y al tono, y se utilizan mucho los colores quebrados en este momento, en este primer Renacimiento, para lograr apaciguar la fuerza de los colores. Pero es en el manierismo, a finales del Renacimiento, cuando ya se empiezan a consolidar los estilos de algunos artistas en particular, en que se empieza a resolver el problema de la contradicción entre la forma y el color. Una de las herramientas es el claroscuro, ¿sí? El claroscuro permite resolver la contradicción, esta tensión que decimos que se puede dar entre la trama lineal y el sistema del color. Uno de los grandes representantes del uso del claroscuro en el manierismo es el propio Leonardo da Vinci. Ustedes tienen el ejemplo de La Virgen de las Rocas, una obra de 1483, en donde podemos ver cómo la pregnancia del color es neutralizada a través de los distintos quiebres y las distintas desaturaciones que devuelven el equilibrio a la obra. Si ustedes miran tres obras de un mismo género, una del Renacimiento, una del manierismo y una del barroco, van a ver que lo espacial no se ve transformado, ¿sí? Al menos no en términos generales. Sigue estando presente, diría Frank Castella, el recurso de lo escenográfico, sigue estando lo mimético, sigue estando lo referencial. Digamos, se busca esta especie de naturalidad en relación con la realidad cotidiana, pero lo que sí varía, y ustedes que son de audiovisuales lo van a valorar, varía la luz, ¿sí? Y varía el tipo de encuadre. En el Renacimiento la iluminación es diáfana. El Renacimiento es un movimiento descriptivo, ¿sí? Que busca mostrar, ¿sí? Casi, podríamos decir, con fidelidad a unos personajes que recién ahora se empiezan a manifestar por primera vez humanos. En el manierismo lo que se pone en juego es la manera del artista, el estilo de cada artista en particular. Entonces cada uno exagera aquello que lo hace particular. Ustedes tienen el ejemplo de el Parmigianino, una virgen de cuello largo que parece tener el doble de cervicales que cualquier otra persona. O pueden ver obras de Miguel Ángel en la Capilla Sistina, en que los personajes tienen tantos músculos que parecen casi una nube tormentosa, ¿sí? ¿Qué es lo que está buscando el artista? Estamos buscando hacer de su oficio un verdadero arte, ¿sí? Dijimos que la verdadera transformación se había producido en el Renacimiento cuando aparece el arte de autor, ¿sí? Cuando cada artista lograba hacer valer su obra por su estilo particular. El manierismo es la consolidación de ese proceso. Y finalmente, si eligen una obra barroca, van a ver que en general lo que se encuentra es un clima sumamente dramático, ¿sí? En general las figuras están mostradas desde un picado o un contrapicado, ¿sí? Eso ayuda a acentuar el dramatismo, el drama humano de los personajes. ¿Por qué?
El barroco, dice Calabrese, un crítico de arte, es de algún modo la herramienta figurativa, un arte al servicio del gran brazo armado de la Iglesia, que se venía consolidando desde hacía siglos y que va a ser la Inquisición, que en el barroco va a tener uno de sus momentos de mayor desarrollo, ¿sí? El barroco va a ser un movimiento que va a buscar aleccionar a los fieles y justamente va a tratar de constituirlos como grandes enemigos de los herejes. ¿Quiénes son los fieles? Aquellos que verdaderamente creen en el dogma, aquellos que entienden el valor que tiene la Iglesia y sus enseñanzas, aquellos que están dispuestos a dar la vida por eso que se está construyendo. Entonces, si en el Renacimiento aparecían obras como la que ustedes tenían de Piero della Francesca, ¿no? La Virgen con el Niño, sumamente descriptivas. Y acá aparece una crucifixión de San Pedro. ¿Qué diferencia hay? Si todos pintan arte religioso. Bueno, la principal diferencia es que lo que se pinta en el barroco es la vida de los mártires, la vida de aquellos que dieron la vida, ¿sí?, por una causa mayor de la que tenemos las personas en este plano de lo cotidiano. ¿Se entiende? Lo que busca el barroco es poner de manifiesto lo efímero de la vida y la imponencia de la misión de la Iglesia y cómo las personas pueden estar a su servicio, cómo es importante que las personas están dispuestas a dar la vida por ellas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, si ustedes comparan una obra renacentista, manierista y una barroca, las diferencias que van a encontrar no son espaciales, son de tratamiento, son de clima, son de encuadre, pero la espacialidad va a seguir siendo escenográfica. Este espacio escenográfico se va a mantener vigente incluso durante el neoclásico y el romanticismo. Lo que va a variar otra vez es el carácter. De algún modo el neoclásico logra una espacialidad casi mística, dice Frank Castell. Escenas como las que pintan David o Ingres están ambientadas en un espacio escenográficamente creíble, mimético, pero los personajes están tan idealizados que de algún modo se manifiestan como propios de otro plano, ¿sí? Eso de algún modo empieza a romperse, ¿sí?, a desarticularse, a agrietarse con el desarrollo del romanticismo, ¿sí?, hacia 1830 aproximadamente en Francia, que lo que va a proponer es el desarrollo de una serie de episodios simultáneos en una misma escena que van a empezar a romper con esa unilateralidad, con ese carácter tan imponente que tenían las obras hasta ese momento. No solamente van a desarticular la espacialidad al hacer este uso de las escenas múltiples, sino que además van a empezar a renovar los temas, ¿sí?, y cómo se trataban, y van a empezar a reemplazar este uso que habíamos dicho anterior de la línea, ¿sí?, a la mancha, justamente para dar lugar a esta improvisación. El romanticismo va a empezar a romper con esa articulación tan matemática, tan calculada, que realizaban los artistas desde hacía varios siglos sobre sus obras, por una expresión abocetada, si se quiere, de una primera obra que va a romper no solo la linealidad matemática de las obras precedentes, sino también esa espacialidad centralizada y unívoca, y también va a romper el color local, ¿sí? El romanticismo, como va a renovar los temas, va a empezar a contar la vida de otras personas, no necesariamente las que constituían la base de los temas clásicos hasta ese momento. Van a empezar a aparecer personas de edad avanzada, van a empezar a aparecer personas que están aisladas en distintas instituciones de salud mental o en distintos hospitales, y eso también va a dar lugar a una variación en cómo contar la vida de esos sujetos, ¿sí? El romanticismo, otra vez, humaniza, pero desde otro lugar. Pone en evidencia la fragilidad de la vida, la fragilidad del cuerpo, y eso también es lo que se cuenta. El espacio sigue siendo escenográfico en el romanticismo, pero empieza a romperse, y también eso se sigue rompiendo en el momento del realismo.
El realismo que se desarrolla principalmente hacia 1850, otra vez tomamos como eje la pintura francesa, uno de sus principales representantes va a ser Courbet, de quien vamos a hablar luego en próximos encuentros, y lo que podemos encontrar es que cambian de algún modo los temas, como dijimos, pero también cambian el tratamiento que se realiza, el clima que se busca construir de cada una de las escenas que se presentan. Mientras que el carácter escenográfico de las escenas neoclásicas era más bien mitológico, ¿sí? Otra vez, el héroe idealizado, piensen en la muerte de Marat, piensen en el juramento de los Horacios. En el romanticismo dijimos que lo escenográfico estaba centrado en mostrar la caducidad de la vida, ¿sí? En mostrar el desequilibrio, en mostrar lo precario. Piensen en la balsa de la Medusa, por ejemplo. Y en el realismo estamos contando la vida de unos nuevos personajes, contamos la vida de la gente de los sectores trabajadores. Entonces, ¿desde dónde lo vamos a contar? ¿Qué clima vamos a querer construir? Escenográfico va a seguir siendo, no va a pasar por allí la verdadera ruptura. El verdadero cambio va a ser a nivel temático, ¿sí? A nivel iconográfico. Ahora bien, la espacialidad, dice Frank Castell, va a empezar a cambiar de manera definitiva con el impresionismo. El impresionismo francés, que tiene sus primeras manifestaciones hacia 1872 con la obra Impresión Soleil de Monet, va a traer esta idea de que cada artista puede apropiarse de un modo de hacer, un modo de concebir el espacio. Y a eso Frank Castell le va a llamar espacialidad aprehensiva, ¿sí? ¿Qué es lo aprehensivo? Aquello que ya forma parte del estilo del artista. Los impresionistas tienen objetivos diferentes de lo que habían sido los artistas de movimientos anteriores. De algún modo, su obra es una consecuencia de las visiones románticas, pero tienen especulaciones e intereses propios. En esa especulación, en ese interés, renuevan el lenguaje plástico, ¿sí? Así como renuevan la visión de mundo y salen del taller para pintar al aire libre, y salen del taller y buscan conectarse con la luz como la verdadera transformadora de la realidad. No existe un color local para los impresionistas porque en realidad el color local está dado por esa luz que de algún modo las academias anteriores trataron de estabilizar. Ellos lo que buscan es conectarse con esa luz natural que hace que la catedral tenga un aspecto a la mañana, al mediodía, a la tarde y al atardecer, ¿sí? Y que en realidad sean 4 catedrales. Que los árboles cambien a medida que cambia la estación, que cambien las escenas, que cambien las expresiones de los rostros a medida que pasa también el tiempo, ¿sí? Otra vez, conectarse con la experiencia directa. Los impresionistas entonces transforman y especulan sobre el espacio, y las transformaciones Frank Castell las sintetiza en 3 categorías. Él dice que lo que cambia es cómo relacionan ellos la forma y la luz, cómo triangulan el espacio y a su vez cómo le agregan un valor táctil a aquello que están representando. Entonces, en el impresionismo dejamos de tener una espacialidad escenográfica como habíamos tenido en el Renacimiento, en el manierismo, en el barroco, en el neoclásico, en el romántico y en el realismo. Y tenemos definitivamente una nueva espacialidad que podemos llamar aprehensiva, que es una consecuencia de las especulaciones anteriores, pero que tiene sus propias características. ¿Cómo relacionan ellos la forma y la luz? Como dijimos, considerando que es la luz la que verdaderamente termina de producir la forma y el color. Triangulan el espacio porque cambian el punto de vista pasivo que contaba la realidad aplanada por puntos de vista mucho más dinámicos. Piensan en las obras de Degas, por ejemplo, que parece espiar a las bailarinas picando la toma, ¿sí? Y agregan valor táctil en la medida en que incorporan más materia con otras herramientas, no solo el pincel, ya no tratando de borrar su huella, sino por el contrario, reforzando la presencia de la pincelada del artista. Como ejemplo de todas estas transformaciones, ustedes tienen en el material de trabajo obras como El Pífano de Monet, donde pueden ver de qué modo se plantea este borramiento, digamos, de la espacialidad tradicional
que está prácticamente insinuada por la sombra del personaje, o en el caso de la obra del Boulevard de los Capuchinos o el Boulevard Montmartre, en donde pinta desde un punto de vista lejano al espectador, casi picando el encuadre, dos escenas callejeras en las que los personajes y los detalles prácticamente se desvanecen. Es más la insinuación de una escena que el trabajo en detalle que hubiera realizado un artista de un periodo anterior, ¿sí? De un periodo más referencial, más mimético. No es la búsqueda impresionista. En el caso de los expresionistas, ustedes tienen artistas como Van Gogh, que en muchos de sus trabajos reinterpreta algunas estampas japonesas, una práctica muy habitual entre los artistas de ese entonces. Ustedes tienen algunas referencias al monte Fuji de Hokusai o algunos puentes de Hiroshige, ¿sí? Que son representados, reinterpretados, y de algún modo el tratamiento de esas figuras aparece referenciado en las obras de estos artistas europeos. Cuando hablamos de la triangulación del espacio, dijimos, Degas casi espiando esas bailarinas desde detrás de escena. Ustedes tienen La estrella, El ensayo, muchas obras que de algún modo les permiten describir estas particularidades de la triangulación, y también obras como, La cantante, ¿sí? Que en lugar de estar picada está contrapicada, ¿no? Estamos viendo a la artista prácticamente desde el mismo público, ¿sí? Somos parte del público que la está contemplando en el medio del teatro. Y si ustedes se fijan en esa imagen en particular, van a tener al lado del rostro de la mujer, compitiendo casi con ese rostro, una mano infundada en un guante negro. Rompe todas las reglas de lo que nos enseñaron alguna vez, que era el equilibrio visual. Sin embargo, funciona porque esa mano se contrapone a la boca abierta del artista, que de algún modo tiene una pregnancia que necesita equilibrarse, ¿sí? Desde lo visual. Muchas de las obras de los artistas impresionistas dan cuenta de este tratamiento que dijimos que también hace al valor táctil, que se suma al valor de lo visual, como las obras de Renoir, el autorretrato que ustedes tienen en el material de trabajo y que les permite conocer un poco más de la obra de este grupo de artistas franceses. Cuando hablamos entonces de las concepciones espaciales, dijimos concepción espacial compartimentada, espacio compartimentado en la Edad Media, expresando la visión de mundo propia de la Iglesia Católica que los artistas que trabajan para ella de algún modo tienen que tomar. Espacio escenográfico con artistas que de algún modo van humanizando los personajes y también van tomando protagonismo, ¿sí? Por ser artistas que firman sus obras, que son valorados en su trabajo, y eso da cuenta de las obras del Renacimiento, el manierismo, el barroco, el neoclásico, el romanticismo y el realismo, y de allí una concepción espacial aprehensiva, que sería la característica del impresionismo en particular, que lo que hace es mostrar cómo se va quebrando durante todo el siglo XIX esa espacialidad tradicional, dando lugar a la propia visión de los artistas que salen, ¿sí? Al aire libre a encontrarse con una luz y con nuevos puntos de vista y con nuevos valores táctiles que van a transformar la representación en adelante. En el postimpresionismo, dice Frank Castell, estamos frente al inicio de una nueva concepción espacial que se va a terminar de consolidar en el proyecto de las vanguardias. Las vanguardias históricas que se desarrollan en Europa entre 1907 y 1948 son movimientos que van a tener como antecedente estas pequeñas transformaciones que estamos conociendo a través del arte de los representantes postimpresionistas, ¿sí? Va a haber muchos movimientos de vanguardia, múltiples en distintos lugares, ¿sí? En distintos encuadres, pero todos van a tener en común esta intención de escandalizar, ¿no? De choquear al espectador,
de generar nuevas experiencias y de romper con la banalidad que ellos sentían que tenía el arte hasta ese momento. Un artista de viejos, un artista encerrado en los museos, un arte que había dejado de lado la vida misma, la realidad con la que tenía que conectarse. El paso en la conexión entre estos artistas que ya están rompiendo los principios y la academia en el siglo XIX y los artistas de vanguardia está dado por estos artistas postimpresionistas que más o menos de 1890 hasta 1907 empiezan a trabajar con otra mirada. ¿Porque se agrupan y porque todos estudian en el mismo lugar? No. Cada uno de ellos trabaja por su cuenta, no forman parte de ningún colectivo. El nombre de postimpresionistas se lo ponen los críticos mucho después, pero todos tienen algo en común. Cada uno de ellos está realizando una exploración acerca de lo que es la representación y están empezando a dejar de lado la representación en favor de lo expresivo, ¿sí? Algunos de los principales representantes postimpresionistas que menciona Frank Castell son Cézanne, Van Gogh y Gauguin, ¿sí? Nosotros vamos a mencionar más adelante algunos otros, pero para seguir el texto de Frank Castell, que es el objetivo del encuentro de hoy, vamos a hablar de la obra de Cézanne, que de algún modo es el que plantea que el artista tiene que dejar de lado lo que sabe, ¿sí? Para volver a confiar en su imaginación. Tiene que dejar de lado la academia para recuperar aquello que forma parte de lo que traemos con nosotros cuando somos niños, ¿sí? El espacio de Frank Castell es un espacio imaginario, ¿sí? Aprensivo, pero desde lo imaginario. Él trata de establecer una nueva relación entre los objetos cotidianos que en general son presentados o representados en las obras y además establecer una nueva relación entre las cosas y el espíritu, dice él. El artista tiene que volver a conectarse desde lo emotivo con la realidad. Rompe las composiciones escenográficas, rompe con ese cubo matemáticamente constituido que dijimos que era parte del sistema de representación renacentista, valora a cada objeto como un fragmento de la realidad y ese objeto como tal puede ser contado desde múltiples lugares a la vez y además empieza a romper las distancias en tanto que él las considera psíquicas. Uno puede empezar a valorar aquel objeto que quiere representar y lo puede pintar o dibujar como si estuviera más cerca o más lejos de acuerdo con la expresión de emotividad que esa escena represente para uno, ¿sí? Plantea además que nosotros podemos construir imágenes no unifocales sino multifocales, dejar de mirar el mundo como si tuviéramos un solo ojo, dice él, que es la única manera en que la perspectiva funciona, y empezar a mostrar nuestro mundo que salga desde nuestro interior con todos los múltiples puntos que lo conforman. Por otro lado está la obra de Van Gogh, que de algún modo expresa una espacialidad mental o sentimental. Ustedes conocen unas cuantas obras de Van Gogh, seguramente han visto La noche estrellada, han visto muchos de sus autorretratos. En cada una de ellas lo que estamos percibiendo es una realidad que está interactuando, una realidad exterior que está interactuando con una realidad interior, ¿sí? Y que de algún modo es una manifestación en la que el color, por ejemplo, no tiene ningún tipo de localía, ¿sí? Los colores aparecen de acuerdo con las necesidades emotivas del artista. Lo mismo nos ocurre con la obra de Gauguin, ¿sí? Que lo que busca no es ser una ventana al mundo como eran las obras renacentistas, sino funcionar como un verdadero bastidor, como un verdadero recuadre en donde aparece una realidad que si no fuera por el artista no existiría, ¿sí? Obras de Cézanne con las que ustedes pueden trabajar, ejemplos que pueden tomar para dar cuenta de este proceso, tienen las distintas escenas del Monte Santa Victoria, ¿sí? El Mont Saint-Victoire, Cézanne lo fue pintando en distintos grados de abstracción, desprendiéndose cada vez más de esas obligaciones de referencialidad o representación que tenían los artistas, dijimos, ligados a otras formas de representación del espacio. Mencionamos la noche estrellada de Van Gogh y también tienen La silla para ver cómo de a poco se fue rompiendo ese espacio cubicado al que empiezan a renunciar estos artistas.
Tienen mencionado El espíritu de los muertos vigila de Gauguin, donde podemos contemplar una figura recostada sobre un lecho y cómo esa figura está recortada casi como si estuviera enmarcada, ¿sí? Como si tuviera una línea de contorno. De algún modo, dando cuenta que lo que está allí es una representación gráfica. No hay mayor ilusión que la ilusión de la figuración, dicen los postimpresionistas. La obra de Seurat tiene un camino distinto. Seurat es un artista puntillista, ¿sí? Que lo que hace es deconstruir completamente no solo la forma, sino también el color, y lo que encontramos son piezas en las que cada uno de los colores está formado no por una pincelada, sino por múltiples pequeñas pinceladas, casi píxeles podríamos decir hoy, en los que el color se compone por la combinación de colores primarios, ¿sí? Los verdes son pequeñas manchas de amarillo y azul y así. En la tarde, en la Gran Jatte de Seurat, que le llevó 3 años realizar, es una obra de grandes dimensiones, es un gran ejemplo de este estilo. Cuando llegamos a una nueva concepción, dice Frank Castell, cuando llegamos, dijimos, al desarrollo de las vanguardias. Las vanguardias históricas se consideran iniciadas en 1907, aunque críticos como Danto, por ejemplo, considera que el cubismo, cuyas obras se consideran las primeras manifestaciones de la vanguardia, no es una vanguardia en sí porque no logró nunca romper definitivamente con nada. No rompió con la obra de arte tradicional, no rompió con los géneros, siguió pintando desnudos, bodegones, retratos. No logró romper con el sistema de las artes, sigue siendo un artista que trabajaba para un comitente, que le vendía su obra, que exponía. No hubo una rebeldía o una revolución del mundo del arte como sí lograron hacer otros movimientos como el dadaísmo o el constructivismo ruso, ¿sí? Sin embargo, las obras del cubismo, en particular las obras de Picasso y específicamente Las señoritas de Avignon, que él pinta en 1907, se consideran el inicio de la vanguardia y en algún sentido el inicio, dirá Frank Castell, de una nueva concepción espacial. ¿Qué es lo que aparece allí? Aparece la ruptura definitiva de ese espacio cúbico que habíamos visto que había surgido en el Renacimiento, el desprendimiento de las convenciones a la hora de pintar e incluso a la hora de retratar. Picasso dice que no pinta lo que aparece en la superficie, sino que trata de pintar aquello que las personas ocultan. Entonces, encargarle un retrato a Picasso era un deporte de riesgo, porque podía llegar a aparecer aquello que estaba dentro del alma humana. Imagínense, no siempre del agrado de los comitentes, ¿sí? Sin embargo, y más allá de estas concesiones que le hace Danto, que no lo considera del todo vanguardista, hay una verdadera ruptura, ¿sí? Nosotros estamos cerrando hoy con el texto de Frank Castell, que es el que articula este encuentro, y él considera que verdaderamente el cubismo logró romper esa espacialidad al encontrar la premanencia, la prevalencia de lo multifocal, la ruptura definitiva con la representación, la búsqueda de nuevas inquietudes que guiaran a la obra, que va a ser el verdadero espíritu de la vanguardia, el verdadero espíritu de este arte moderno que están haciendo. Nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias.